abra usted su Biblia, más bien yo le voy a leer aquí el Salmo número 15, verso número 1. Es lo que vamos a tener como base en esta noche. El Salmo capítulo 15, verso número 1. Es la base, le repito, y sobre eso tenemos que caminar. ¿Lo tiene usted ya? Bien, déjeme que le lea yo aquí. Dice, es el Salmo de David, ¿verdad? Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Dice, ¿quién morará en tu monte santo? Mire, el complemento está el Salmo capítulo 24, verso número 3, porque dice ahí, dice, ¿quién subirá al monte del Señor? Y dice, ¿y quién podrá estar en su lugar santo? Mire una diferencia, porque cuando usted empieza a revisar esto, el Salmo 15, el verso 1, la pregunta es, ¿quién morará? ¿Quién morará en tu monte santo? Mire, vea lo que dice ahí, ¿quién morará en tu monte santo? La otra es, Salmo 24:3, ¿quién subirá? Y dice, ¿y quién podrá estar? Es distinto, mire, cuando se habla del reino son 3 etapas: ver, entrar y heredar. Ver es el que nace de nuevo, puede ver el reino de Dios. El que se bautiza con agua y tiene bautismo con Espíritu Santo, puede entrar en el reino de Dios. Pero el que tiene otras características, ese hereda el reino. Es muy distinto. Pero entonces, ¿y eso qué dirá usted? Entonces vea el punto, porque aquí dice, ¿quién podrá estar? Es decir, puede entrar. Entonces fíjese que cuando usted hace la comparación, el Salmo 15 del verso 1 al 5, fíjese que ahí habla 10 características que debe tener el que va a morar en el monte santo. Y eso revíselo usted en su casa, que ese no es el tema. Pero dice 10 características para poder, ¿qué? Estar morando en el monte. Pero cuando dice el Salmo 24, verso 3 y verso 4, dice, el que puede estar en el monte santo solo necesita 4 cosas. Mire, hermano, y eso es importante. Ahora, ¿por qué? Porque cuando usted y yo leemos la Biblia, fíjese que se habla un punto interesante en relación a los números. El número 4 habla de las cosas que han de suceder en la tierra y también es figura del equilibrio. Número 4 habla de equilibrio. Entonces, cuando se habla de esto, está hablando de un aspecto que es fundamental. Mire, para subir, les repito, 4 cosas. Para morar, 10 cosas. Y 10 en la Biblia habla de totalidad. Pero si usted hace la sumatoria, 10 más 4, ¿cuánto le da? 14 en la Biblia es número que habla de buen testimonio. El que permanece, el que sube, el que mora, si lo quiere aplicar usted así, es el que tiene buen testimonio, fíjese, hermano. Mire, solo ahí hay un tema que un día hay que platicarlo, o estúdielo usted. El punto básico es que yo no le quiero hablar de eso, sino que ahora, mire, la situación es interesante porque ahora ellos suben. Y qué bueno, pero entonces mire, hay cosas en la Biblia que nos dan una buena enseñanza. La gente que sube al monte, la cuestión es ¿a qué sube? Porque ese es el punto. Porque mire, por ejemplo, usted puede ir, ¿qué digamos? A la universidad. Usted puede ir, ¿a qué? A trabajar, a estudiar, a negociar, a encontrarse con una persona, a consultar una serie de cuestiones a las que va. Igual va con el médico, ¿verdad? Porque va a cambiar la receta, porque va a consultar, porque tiene un problema de salud, porque va por resultados. Mire, distintas razones. Entonces, cuando la gente sube al monte, también tiene situaciones bien importantes y que debemos de evaluarlas. Entonces, déjeme que le lea la Biblia. Génesis 14. Fíjese, verso número 10. Ahí está la primera etapa. Ajá. Entonces, mire, hay una cuestión.
¿Por qué llegaron al monte? Esa sería la pregunta, ¿verdad? Y hasta le podemos poner así al tema, ¿por qué llega o por qué sube al monte? Ahí hay una respuesta, ¿por qué lo hicieron ellos? ¿Ah? Estaban huyendo. Ahora mire hermano, fíjese que cuando se habla de esa situación, huir habla de escapar, habla de esconderse, habla precisamente de retirarse, habla de una situación ¿qué es lo que qué evitaban ellos? En este caso, exacto, el problema era precisamente un momento de guerra. Ahora estaban huyendo para preservar su vida. Pero entonces, mire hermano, esa es la actitud con la cual la gente puede llegar al monte de Dios. Ahora cuando usted agarra la Biblia, la carta a los Hebreos capítulo 12, verso 19 en adelante, dice, nosotros no nos hemos acercado al monte de Sinaí, que es el monte de la ley, y que habla de la serie de maldiciones que había. Más bien dice, nos hemos acercado a otro monte. Hebreos 12, 25, ¿se recuerda cuál es? ¿Ah? Monte de Sión. Y habla de las experiencias espirituales que todos nosotros necesitamos. Mire, importante, porque entonces vea el punto, la gente sube, pero le repito, estos llegaron al monte, ahora ¿por qué? Porque están huyendo y encontraron la salida fácil, en el monte no nos hacen nada. Pero mire hermano, hay una situación, porque ¿cuántas veces puede llegar uno al monte así? Huyendo, ¿cuántas veces? Hermano, ¿cuántas veces se puede esconder usted en el mismo lugar sin que lo encuentren? Pero mire, muchas veces no se puede porque alguien lo va a ver. Entonces, solo una vez un buen escondite, pero en las siguientes lo vieron salir, ya saben dónde se escondió. Usted nunca se le escondió a sus papás en casa, hermano, cuando iban a pegar. Hermano, si no, póngale atención a sus hijos cuando esté usted enojado, vea para dónde agarran camino, ahí va a encontrar una sorpresa. Pero mire hermano, entonces veamos el punto. Uno, huyen al monte. Ahora, ¿por qué? Porque mire, saben que ahí hay un refugio y eso está bien, pero ¿sabe cuál es el problema? Es la actitud de la gente ¿por qué, por ejemplo, llegaron a una iglesia? ¿Por qué empezaron a buscar de Dios? Hermano, ¿qué los hizo? Acercarse ahí, un problema, huyendo de algo. Ahora, ¿a qué fueron? A resolver la situación. Solo se calmó el problema y ¿qué pasó? Otra vez se fugaron y agarraron camino a donde iban o donde estaban. Mire hermano, porque el escapar es temporal. Esa es una situación y le repito, es el problema que hay. Y mire hermano, por eso es que usted y yo debemos de evaluar nuestra vida, porque mire, ¿qué es lo que pasa? Vea, ¿por qué huyó al monte? Al monte porque está guardando su vida, porque necesita apoyo. Ahora, ¿qué pasa? Ahora póngase usted a pensar en cristianos que conocen a Dios, que saben que Dios responde y que Dios puede hacer algo en sus vidas y que tienen también problemas y que necesitan huir y no llegan al monte. ¿Usted no conoce gente así? Le pregunta, hermano, tengo días de no verlo, ¿cómo ha estado? Ahí, mire, hermano, con problemas de salud, problemas económicos, problemas familiares, problemas de trabajo, problemas con los vecinos, por todos lados clavos. ¿Y por qué no va a la iglesia a orar? Tengo tantos problemas que mejor no voy. No pudo escapar. Hermano, mire la actitud. Y por eso vea, y dice, huyeron al monte, o sea, ¿a qué llegaron? A buscar una solución temporal, y les repito, eso no es lo óptimo, porque recuerde, eso también le pasó a Lot. A Lot en Génesis 19, ¿qué le dijeron? Sube al monte, escapa por tu vida. No dijo él, muy lejos, mejor aquí, a esta ciudad pequeña. ¿Cómo se llamaba? Zoar. Pero si vamos a destruirlo todo, no, pero aquí quiero estar yo, bueno, pues ahí llegó. Pero no obtuvo lo que necesitaba. ¿Por qué? Porque le repito, mire, la motivación para llegar al monte no era la adecuada, solo lo temporal.
Les repito, ¿qué es lo que hace la gente? Le conté que hay un estudio en Guatemala de que, así como hoy que hay lluvia, fíjese que cuando hay lluvia en un lugar, por ejemplo de día, lo que más se llena es un centro comercial. Ahora, ¿por qué? Porque la gente como no carga paraguas, como tiene que esperar el bus o algo, mejor se mete ahí a pasar el tiempo y que pase la lluvia. ¿Por qué va al comercial? No va a comprar, va a pasar la lluvia. ¿Por qué va la gente? ¿Por qué sube al monte? A pasar la lluvia, ¿verdad, hermano? Entonces, mire, sigamos. Génesis, ¿qué es el otro? 31, verso 25. Léalo, por favor. Ajá. Mire, esta Biblia textual dice que había plantado sus tiendas en el monte. Fíjese. Pero hay una cuestión interesante, porque fíjese, hermano, que esto habla precisamente de acampar. Habla de asegurarse. Habla de, hermano, de fijarse. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Mire, viene este hombre. Ahora, ¿por qué subió al monte? Él estaba huyendo también del amado suegro. Porque usted sabe que Labán era el suegro y hermano, Jacob tenía miedo, dice, le digo que me voy y me va a mandar con las manos vacías. Me quita a mis esposas, me quita a mis hijos, me quita todos los bienes. Como vine, así me va a mandar de regreso y por eso huyó. Entonces fíjese que viene él y le repito, ya está y ya plantó su tienda, pero le repito, el punto es que habla de fijar, habla de hincar, de meterse, es decir, asegurando una posición en el monte. Ahora, ¿por qué? Porque ahí encontraba el refugio. Ahora, ¿por qué obtenía el refugio? Porque usted se recuerda, es que viene él y hermano, él iba de regreso a su tierra. Pero lo más seguro para él, mire, por ejemplo, cuando hay una batalla, lo más seguro es en la montaña y no en el plan. Porque en el plan, en la época antigua, las guerras, recuerde que era distinta a la de esta época. Entonces la gente usaba, en todo caso, flechas y usaba espada y lanzas, y carros y caballos. Entonces la planicie era lo mejor para ir a una batalla, pero los montes eran difíciles. Por eso aquel rey, el de Asiria creo que fue, el que cuando los derrotaron, le dijeron sus generales, sus consejeros, ¿sabes qué? Perdimos la batalla porque ellos tienen un Dios. Jehová es Dios de los montes, pero no es Dios de los valles. Ahora la próxima vez planifiquemos otra vez ir a la batalla contra ellos y esta vez no cometemos el mismo error, no vamos a los montes, vamos a ir a los valles, a la planicie. Entonces vino Dios y dio la respuesta y le dijo al profeta, diles, por cuanto ellos dicen que yo soy Dios de los montes y no soy Dios de los valles, les voy a demostrar que en los dos lados soy igual y en los dos lugares los derrotaron. Pero mire la cuestión, entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, asegurando una posición estaba él. ¿Por qué? Porque mire, hermano, eso habla de alguien que sube al monte a obtener, le repito, a poner su campamento, no una covacha temporal. Es decir, él lo que hizo es que plantó, aquí se puede decir, clavó su tienda. Es decir, hermano, mire, no, le repito, él dijo, esta es mi morada, voy a permanecer. Y ese es uno de los objetivos por los cuales la gente debe de aprender a subir al monte, para permanecer delante de la presencia de Dios. Eso es fundamental. Fíjese, hermano, y si nosotros hacemos eso, obviamente las cosas pueden caminar bien. ¿Qué es lo que nos permite a usted y a mí sostenernos firmes? Mientras más cerca de Dios está usted, mejor. ¿Qué dice la Biblia? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, ¿ya ve? Pero aléjese usted de Dios, lo contrario, Él se aleja de nosotros. Entonces se da cuenta, ¿qué hay que hacer? Mientras más cerca estoy de Dios, mejor. ¿Por qué subo yo al monte? Para estar cerca de Dios. Y ahí tengo la bendición. Éxodo capítulo 3, mire el siguiente, verso número 12.
Ahí está una cuestión. Porque ahora mire, ¿a qué sube uno al monte? Según la última línea de ese texto. A servir a Dios. Ahora recuerde cuál era el parámetro. Mateo 4:10. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces está hablando del equilibrio que debe tener cualquier hijo de Dios. Ahora, ¿por qué equilibrio? Porque mire, la persona debe tener una actitud en la cual realmente, le repito, qué bueno que sirve, sí, pero necesita sentarse a oír, necesita que Dios le hable. Es el problema, recuerde que ahí sí que es socorrido el ejemplo de Marta. Marta, Marta, afanada y turbada estás, enojada estás por tantas cosas que estás haciendo, pero tu hermana escogió la mejor parte, se sentó a recibir la porción que necesitaba. Y eso, le repito, hermano, es algo que usted y yo necesitamos en algún momento. Ahora, ¿por qué? Porque mire, qué bueno que usted sirve, pero es fundamental que aprenda a sentarse también. Hermano, porque mire, el que se dedica a dar, qué bueno, pero ¿cómo iban? Recuerde usted, Juan y el apóstol Pedro al templo a las 3 de la tarde, la hora de la oración, dice Hechos capítulo 2, es verdad, Hechos 2, cuando aquel hombre le estiró la mano y les pidió dinero. ¿Qué le dijeron? No tengo oro, no tengo plata, lo que yo tengo. Ahora, fíjese, ¿qué tenía? Poder de Dios. Ahora, fíjese, ¿a qué iba él? A orar, a llenarse de más poder de Dios. Mire, iba a llenarse y con lo poco que tenía, lo que Dios hizo. Pero ve el punto, dice servir. ¿Cuál era la señal? Servir a Dios en este monte. Y les repito, mire, uno de los aspectos para que uno se involucra en relación a Dios, para precisamente acercarse y servirle. Para que, hermano, Dios nos utilice como instrumento de bendición. Y les repito que servir a Dios no es solamente venir y hacer una obra aquí en la iglesia local, qué bueno. Eso es importante, pero hermano, aún en la calle uno puede servir a Dios. Puede bendecir a mucha gente cuando usted da una palabra de aliento, cuando usted va a visitar, cuando usted va al hospital, cuando usted evangeliza a alguien, cuando da un tratado, cuando colabora apoyando a alguien que está necesitado. ¿Cuántas situaciones, hermano, que lo estamos haciendo como para Dios y no como para los hombres, como dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, mire, hermano, esa está buena, ¿verdad? Mire, esta otra, está bonita. Números 33, verso 39. Entonces, hermano, ¿a qué sube uno al monte? ¿Ah? A morir. Entonces, mire, esa es una de las cosas que usted siempre debe tener claro. Mire, cada vez cuando se habla de subir, cuando a nosotros nos ponen en alto, en eminencia, hermanos, son tres las situaciones: para ser honrado, para ser visto y sobre todo para morir. Ahora, ¿qué había pasado con él? Había cometido errores y Dios había sido tolerante con él. Se equivocó, pero no tenía arrepentimiento, se las dejó pasar, hasta que llegó el tiempo de hacer cuentas. Hagamos números, le dijeron a él, y salió en saldo rojo. Y llegó el tiempo de entregar el ministerio. El punto es, mire, ¿a qué llega uno? Al monte, a morir. Entonces, mire, hermano, una de las cosas que usted tiene que aprender es estar dispuesto a morir. Claro, no de decirle que se va aquí de la séptima al fondo a descansar al cementerio. Eso mejor mandemos a alguien que no nos caiga muy bien, ¿verdad, hermano? Oremos para que él se vaya rápido. No vaya a orar así, hermano. No vaya a hacer eso. Pero usted sí puede hacer eso. Usted puede decir, Señor, yo todavía tengo mucho que hacer. Prolóngame mis días. Ayúdame, y eso es lo que deberíamos de pedir nosotros. Que sea guardada nuestra entrada y ¿qué más? Nuestra salida, ¿verdad?
que hallemos gracia delante de Dios. Se recuerda el rey Ezequías. Dice el Señor, ordena tu casa porque ciertamente morirás y no vivirás. Entonces, ¿qué dijo el rey este? Se puso a llorar. Primero lloró, después le dijo, mira, Señor, pero tú sabes cómo soy yo. Yo he tratado de vivir en integridad, yo he tratado de honrarte, yo he tratado de agradarte, yo he tratado de hacer todo lo bueno delante de ti. ¿Por qué me quitas la vida? Llorando, claro, no quería morir. Entonces vino Dios, le habló al profeta, ve de regreso con él, y le dieron 15 años más de vida. Fíjese. Y ahí está, pero vea, aquí hay que subir al monte a morir, pero él no quería morir. El punto básico, recuerde que en el caso de él, es que le dieron 15 años, pero hermano no los aprovechó. En primer lugar, no ordenó. ¿Qué le habían pedido? Ordenar la casa, no la ordenó. En segundo lugar, tuvo un hijo, se llamaba Manasés. Fíjese, este Manasés empezó a gobernar, creo, miremos, que es segundo libro de Crónicas 33, verso 1. Algún cristiano que tenga Biblia que me diga qué edad tenía él cuando empezó. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 1. 12 años. Mire, ¿cuántos años le dieron a él de vida? A este rey. 15. Ahora, ¿cuántos años habían pasado? 3. Y 3 años del tiempo extra que le dieron, hermano. Tuvo un hijo. Y el hijo a los 12 años comenzó a gobernar. Pero fíjese que en ese tiempo incluso a él no solo le dijeron ordena tu casa, pero también le dijeron mira esto y esto y esto, le dieron una palabra porque como él estaba enfermo, Dios dio señal, hizo todo, lo fueron a visitar, enseñó todo lo que tenía y dijo, tus enemigos van a venir. Y él se preocupó, pero no vendrán en tu tiempo, vendrán en el tiempo de tu hijo. ¿Y sabe qué dijo él? Esa es buena la palabra de Dios, porque no es en mi tiempo. Al que se lo va a llevar el río es a mi hijo. Entonces, hermano, mire, hay una cuestión. Pues ahora, ¿por qué le digo esto? Porque uno no ordenó la casa. Y 2, el hijo que tenía, ¿qué tenía que hacer? Prepararlo. Prepararlo para que entonces él estuviera en integridad y que lo que habían dicho, Dios desistiera de eso. Como pasó con la gente que estaba allá, se recuerda, en Nínive. De aquí a 40 días, Nínive será destruido. ¿Pero qué hicieron ellos? Se humillaron delante de Dios y lo que iba a pasar ya no sucedió en ese momento. Ahora, ¿qué pasa? Que este rey dijo, qué bueno, mire, al final llegó su tiempo y murió, pero lo que tenía que arreglar, no lo arregló. Ahora, no morir no solo habla de eso, sino habla prácticamente de aprender a ¿qué? A negarnos nosotros mismos. Negarme yo a hacer mi propia voluntad y aprender a hacer la voluntad de Dios. Y eso, hermano, resulta difícil. Porque ahí se hace lo que usted quiere hacer. A veces no lo que Dios quiere. Y eso sí nos da problema. Porque entonces su criterio no es el mismo de Dios. ¿Qué pasa si Dios le dice, para que usted aprenda a morir algo, le quita lo que tiene? No, Señor, no, pero ese me va a hacer falta, Señor. ¿Por qué me lo quitas? En lugar de quitarme, dame más. No estamos muriendo, ¿verdad, hermano? Vea la situación. Viene el problema y ¡pum! Para que le brinque su carácter. El objetivo es que usted aprenda a quedarse callado. ¿Y qué demuestra uno? Hermano, que y allá le manifestó el carácter. Y entonces nos damos cuenta, todavía no ha muerto en esa subaria. ¿Verdad? Mire, aprendamos a morir. ¿Vamos bien ahí? Miremos está bonito, ¿eh? El libro de Josué, capítulo 8, verso número 30. Ajá. Entonces, mire, ¿a qué llegó?
edificó. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Ahora vea la situación. Porque, mire, ¿qué es lo que hay que hacer? Edificar un altar. ¡Qué bueno! Pero el altar no solo era... Hablemos del altar de Elías. Es primer libro de Reyes, que es capítulo 18, 19, por ahí. No había en ese momentito el altar, entonces él edificó un altar conforme a la instrucción antigua. Tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de Israel. No las lastimó, sino las colocó en el orden y preparó y ofreció un sacrificio. Fíjese, consiguió ahí, hizo la zanja, le echó agua, pidió grano, hizo todo lo que había que hacer y oró y Dios recibió el holocausto. Pero vea el punto, porque entonces, mire, está diciendo hay que preparar un altar. Muy bien, como el de Elías debe tener 12 piedras. 12 piedras, 12 en la Biblia es el número de gobierno de Dios. Entonces está diciendo algo importante. Usted quiere preparar un altar para Dios, hágalo según la instrucción de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo debe ir el altar? De tal manera. Incluso decía que el altar, por ejemplo, no debería tener gradas. Fíjese, el altar, ¿por qué? Era prohibido según la ley. El altar, por ejemplo, tenía otra característica, que usted ahí iba a entregar. Por ejemplo, un ternero, un cordero, un carnero. Es decir, era una inversión que había que hacer. Significaba que usted se tenía que despojar de algo, un bien material. Ahora vea la cuestión. ¿A quién le gusta despojarse a veces de lo que tiene? Hermano, ese es problema. Porque, le repito, él dice, ¿a qué subió al monte? A preparar un altar. Edificó y obviamente iba a dar algo. Pero entonces vea la situación, de qué manera lo entrega la gente. Mire, ¿cómo iba, por ejemplo, Abraham cuando llevaba a su hijo? ¿Cómo iba? Él sabía que Dios le dijo, dame a tu hijo, tu único, al que amas. ¿A quién? A Isaac. Como él tenía otro hijo, dijo, al otro entrego mejor. Pero cuando Dios dijo Isaac, ya no podía decir no sé. Ahí sí tenía que cumplir. Pero entonces, hermano, ¿cómo iba él? Cuando llegaron a la orilla del monte, iban hacia arriba. Y le dijo, padre, le dijo él, aquí va la leña. Ahí está el fuego. Pero ¿y lo que vamos a sacrificar? ¿Qué dijo él? Dios proveerá. Entonces vea una cuestión, cuando la gente llega y edifica el altar, tiene que tener la seguridad de que lo que quiere darle a Dios, Dios no lo va a olvidar. Porque es lo que dice la Biblia, Dios no es injusto para olvidar la obra de fe que se está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en algún momento, hermano? Viene la Biblia, por eso dice, honra a Dios aún con tus bienes. Está diciendo, hermano, de que vino este hombre y llegó con una actitud de fe, porque dijo, el muchacho y yo iremos, adoraremos, y dijo, y regresaremos. Ahora él sabía que su función era ir a matarlo, pero él dijo, regresaremos. O sea, él tenía la convicción, la fe necesaria de decir, yo no sé cómo va a ser la cuestión, yo lo voy a matar, pero Dios no sé qué va a hacer y me lo va a devolver. Él iba con esa convicción. Y por eso agradó a Dios y por eso es llamado el padre de la fe. Pero mire la cuestión, hermano, entonces el punto es, ¿qué hay que hacer? Le repito, hay que subir al monte y preparar el altar. Pero el altar también habla de un aspecto importante, Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es decir, usted tiene que aprender a morir ahí también. Ese es algo, hermano, que en algún momento todos necesitamos hacer. Aprender a morir. ¿Se está negando usted? Ya no vivo yo, más. Exacto, Cristo vive en mí. Él se hace grande, yo cada día más chiquito. Mientras más me voy anulando yo, más grande es Él. Y Pablo decía, ahora, cada día lo vivo de acuerdo a lo que es Dios, ¿verdad? Él decía, yo cada día muero.
Entonces está hablando del altar de que, hermano, usted aprende a morir y ya no hace su voluntad, como el río de Ezequiel, donde la última etapa es que el río es tan profundo que ya no puede ir con el agua a los con tobillos, rodillas o lomos, no, ahí flotando, muriendo, ya murió, va a flotar. Y va a llegar como Dios quiere. Como cuando fue el naufragio donde iba Pablo, ¿verdad? Y dice que era tan terrible la cosa, lucharon hasta que ya no se pudo, digo, nos abandonamos. ¿A dónde nos va a llevar Dios? A ver, pero ahí ya no podemos hacer nada. Eso es aprender a morir, porque entonces ya no es usted el que va a disponer lo que quiere hacer en su vida, sino permitirá que sea Dios el que decida por usted. Si usted sube al altar y a usted le parece bueno algo, ¿y a Dios qué le va a decir? Dios le va a decir, no, no me gusta, o sí me gusta. Sigamos adelante. Mateo capítulo 5, verso 1 y 2. Ajá. Entonces, mire, aquí hay una doble función. Porque fíjese que venimos nosotros y hay dos cosas. Subieron al monte, ¿verdad? Y se sentaron, dice, iban los discípulos. Y dice el verso 2 que Jesús les enseñaba. Entonces, ¿a qué llegó? ¿A qué subió Jesús al monte? A enseñar. Ese es Jesús. Ahora los discípulos, ¿a qué llegaron? ¿A qué subieron? A aprender. Entonces, mire, hermano, una de las cosas más importantes que hay para usted y para mí es que estemos dispuestos a aprender. Mire, ese es un problema no para usted. ¿Sabe para quién? Para el viejo. Porque al viejo no le gusta que le digan nada, cómo hacer las cosas. El viejo no sé si es orgulloso o no le atina y por eso no quiere aprender. Hermano, de veras, usted necesita ayuda. Bueno, no, usted dice que no es orgulloso, ¿verdad? El que no vino hoy, pues piensen uno que no vino hoy, ese es orgulloso. Y entonces viene el cuate hermano, y tiene que aprender algo, pero no quiere preguntar, no quiere, ¿y por qué no le dice a la hermana, a ella que le diga? No, mejor yo voy a averiguar solito. ¿Y dónde va a averiguar solito? Hermano, usted no se ha dado cuenta con los estudiantes en algún momento. El estudiante a veces no le entendió al profesor y nunca levantó la mano para preguntar. Hermano, ese es problema de estudiante. El problema ya del cristiano es igual, porque ¿qué es lo que dijo? No comprendí. Si no comprendió, ¿por qué no preguntó? Para eso es el tiempo, para aclarar dudas. Entonces, mire, hermano, el problema del discípulo es que tiene que estar dispuesto a aprender. Ahora, ¿aprender de quién? Es que es Jesús. Ahí sí cualquiera se siente a escuchar. Pero ¿y si le ponen a que le enseñe el que usted no quiere que enseñe? Hermano, porque eso se da también. Entonces ahí sí nos da problema, porque ¿sabe qué ocurre en algún momento? Hay gente que lamentablemente toma una actitud como esas. ¿Quién va a enseñar? No, entonces mejor no voy. Ese es un cuadro, le digo, que se ve en muchas iglesias. Dicen que el pastor está de viaje. Entonces, cuando regrese, llegamos nosotros también. Hermano, yo lo miraba mucho en la zona 5, hace años, ahora ya ha cambiado un poco. Pero realmente, le digo, mucha gente hacía eso. ¿Por qué no llega? Porque no está. Y los demás no enseñan nada, no es correcto. Los demás nos enseñan algo. Pero se requiere ser humilde para estar dispuesto y aprender. Así es la cuestión, hermano. Mire, a usted nunca le ha llegado un momento en el que le tiene que enseñar, es el que le cae mal, o con el que usted tuvo problemas. Hermano, nunca les pasó algo así. A mí sí, hermano. Una vez, mira, hace más de 25 años, de esa cuestión había uno en la zona 5 que se tenía una de sus actitudes que caía mal. En ese tiempo caía mal. La situación es que, mire, hermano, un día vino el cuate y lo ponen a predicar.
Y si a mí me caía mal por las actitudes que tenía, ¿usted cree que tenía ganas yo de escucharlo? Hermano, no, yo no. Y sabe que cuando él estaba predicando y él estaba hablando, él empezó a hablar verdades de Dios. Y lo que él venía diciendo era muy cierto. Y un punto que dijo bien importante para mí es donde me abrió el entendimiento. Algunos dicen, están como el hermano del hijo pródigo, porque el pródigo hizo cosas malas, pero está metido adentro en la fiesta, participando con alegría. Y el otro, como le vio defectos, se enojó tanto que prefiere quedarse en la calle. Ahí estaba yo, igual que usted. Hermano, cabal, y no le digo pues, me enseñó el que no hubiera querido. Y aprendí. Y ahí se me quitó lo melindroso, hermano, para escuchar. Pero vean la cuestión. Miremos este libro de Ageo, capítulo 1, verso 8. Léalo por favor cuando lo tenga. Ajá. Entonces, mire, este es el capítulo bien importante, el libro de Ageo, el cambio de prioridad. De eso se refiere. Porque es donde empieza diciendo, este pueblo ha dicho, todavía no es el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. Y mire, están equivocados, dice. Porque al cambiar prioridad, siembran mucho, ¿y qué pasa? Cosechan poco. Reciben su salario y se ven saco roto. Comen, no se sacian. Beben agua, se quedan con sed. Y total les empieza a decir de todo. ¿Por qué? Porque cambiaron de prioridad. Entonces el consejo es, suban al monte, traigan madera y reedifiquen la casa de Dios. Entonces, fíjese, hermano, ¿para qué va uno entonces? A recoger madera. Ahora, fíjese que una de las cosas interesantes, ¿se recuerda cuando Jesús le devolvió la vista a un ciego? Y le dijo, ¿cómo estás viendo? Y él dijo, veo los hombres como árboles. No, le dijo, te vamos a regular la vista, ahora sí veo bien. El punto es que, mire, hombre, árboles del campo, palmearán. El hombre, la madera es figura de la humanidad. Entonces dice, ¿qué hay que hacer? Subir al monte y traer la madera. Ahora, ¿por qué? Porque algunos subieron al monte. Y hermano, están allí. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que bajarlos, ¿para qué? Para que sirvan para reedificar la casa. Es decir, la casa estaba destruida. Hay una situación importante, porque entonces, mire hermano, hay gente que es vaso útil, que es instrumento de bendición, pero está mal ubicada. Porque hay que considerar traerla de nuevo a la casa para que haga la función para la cual Dios lo ha preparado. Mire, lamentablemente eso se da. Gente que en algún momento, hermano, se desconecta. Y eso es algo que usted tiene que hacer, considerar el hecho para no quedarse lejos. Hermano, mire, usted conoce gente que es buena para algún tipo de servicio para Dios. Mire, a mí me sorprende, hoy estaba en mi casa y mi hijo me bajó la impresión esa un cifrado de un canto nuevo. Lo agarró y se lo dio al otro, y el otro solo agarró, así empezó a tararear las notas, ¿no? Y ya en 3 minutos ya se sabía el canto con la trompeta. A mí me dejó sorprendido, porque yo ni el nombre me recuerdo. Estamos fritos, ¿verdad, hermano? Pero vea la cuestión, la habilidad. Ahora, ¿por qué? Porque puede ser un instrumento útil. Pero ¿qué pasa si se queda lejos? Y entonces ya no reedifica el templo, la casa, porque entonces la función que tenía ya no la cumple. Entonces, vea, eso es lo que pasa con usted y conmigo también, porque la gente en algún momento, yo me quedo aquí, sí, pero su función es bajar, porque usted será instrumento de bendición. Por eso cuando Jesús descendió del monte, hermano, y estaba el endemoniado, ¿qué dijo? ¿Hasta cuándo voy a estar con usted? ¿Cuánto tiempo voy a tener que tolerar esto? Y los demás no pudieron hacer nada.
¿Por qué no pudieron? Y por vuestra falta de fe. Y los otros que estaban en el monte, quedémonos aquí. Mira, hermano, qué lindo es meterse, pero hay una función por hacer también en la obra de Dios. Por eso, cuando habla en la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 11, empieza diciendo precisamente de los 5 ministerios. Uno dice para la edificación de los santos. 2, para la obra del ministerio. Y 3, para la edificación del cuerpo de Cristo. Habla de los santos, de la obra de la iglesia local y habla del cuerpo de Cristo. 3 etapas. Pero ¿cuál es lo básico? Trabajar con los santos. Entonces fíjese, hermano, que en algún momento se dice que es en el monte, pero no, lo que hay que hacer es preparar a los santos para que hagan la obra. Lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto enseña a hombres que sean fieles, que sean también capaces o idóneos para enseñar también a otros. Mire, la preparación, eso es fundamental. Si un hombre quiere hacerlo todo, está mal. Eso está malo. Entonces hay que preparar a la gente. De veras, hermano. Mire, eso es algo importante que uno debe hacer, reedificar, preparando gente. Ahora ya preparó en su vida espiritual, muy bien. Ahora que haga su función en la iglesia local, muy bien. Ahora que ya se preparó, a su tiempo Dios lo va a preparar y lo va a usar. ¿En dónde? Precisamente equipando al cuerpo de Cristo. Eso es lo que necesitamos también. El problema es si la gente se queda solo con el mínimo, solo como santo. No, yo con eso estoy contento. Y tal vez tiene un llamado de Dios. Por eso hay que hacer una preparación. Y por eso es que, mire, hermano, en algún momento se tiene que poner a la gente a que haga un servicio para Dios. Y a veces el que lo nombró se equivocó, porque el cuate no funcionó. Lamentablemente eso se da. Pero es mejor que se diga me equivoqué haciendo esto y no que diga me equivoqué porque no puse a nadie, porque no preparamos. Porque, hermano, todo eso es una experiencia con Dios. Mire, sería la cosa, ¿verdad? Sigamos, Mateo capítulo 14, verso número 23. Léalo usted, por favor. Ajá. Entonces aquí hay que subir al monte. Eso está fácil, hermano. A orar. Ahora recuerde que hemos hablado el tabernáculo de la oración, las 3 etapas. Entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Entonces, al atrio, ¿cómo entra la gente? Agradeciendo a Dios y alabándolo, ¿verdad? Por ejemplo, viene usted, motivos para estar agradecidos, suficientes. La vida, la familia, la provisión. ¿Cuántas cuestiones tiene uno por agradecer? De todo. Mucho por agradecer. ¿Cómo entró el hombre que estaba en la puerta de la hermosa? Pedía dinero y le restauraron sus piernas. Y dice, entró gozoso, saltando, alabando a Dios. Ahora, ¿por qué? Por lo que Dios había hecho, agradecido con Dios. El otro, San Juan 9, yo antes era ciego, pero ahora veo. Motivo para estar agradecido, suficiente tenía, ¿verdad? Cualquiera entra así agradecido con Dios. ¿Por qué? Porque oré y cabal, Dios me respondió la oración. Qué bueno. Y mire, agradecido. La otra etapa es ahora la siguiente oración, las peticiones. Y todos estamos ahí, Señor, te acuerdas que tengo poco, te acuerdas que no me pagaron completo, te acuerdas, Dios, que peticiones. Todo el mundo pide, pide y pide y pide hasta de más, ¿verdad? Esa es la oración del lugar santo, que hay que hacerla bajo el parámetro de, precisamente, como dice ahí, estaba el candelero de oro, figura de la Espíritu Santo, de la unción, que uno debe de aprender a pedir como conviene. Por eso dice que nosotros con palabras indecibles estamos pidiendo. Y Dios las toma de la manera correcta, porque algunos piden y piden mal, porque piden, como dice, para sus propios deleites, ¿verdad? Ese era el parámetro. El candelero de oro, los panes, que era el 6 de un lado, 6, es decir, los 66 libros de la Biblia. Hay que pedir en base al parámetro bíblico. Pedir algo como conviene en el Señor. No como yo quiero, sino conviene en el Señor.
Mire, por ejemplo, la Biblia dice, el que quiera casarse, que se case, con tal que sea en el Señor. Es decir, libertad de casarse, todos los solteros tienen, ¿verdad? Excepto por una situación, que no sea yugo desigual. Entonces, ya pidió que bien, pero que sea como bajo el parámetro bíblico. ¿Ya ve? Ahí va una petición, con la dirección del Espíritu Santo, con el parámetro de la palabra, y obviamente ahí está el altar del incienso, donde llega la gente y adora también, que es algo interesante. Pero la tercera etapa, recuerde, del lugar santísimo, y era donde el sumo sacerdote llegaba pidiendo primero por él y después por todo el pueblo. Es la intercesión, lo que usted tiene que hacer. Porque mire, hermano, usted conoce gente, conoce amigos, conoce familiares, y que tienen problemas, y que no le cuentan a nadie. Pero usted sí sabe el problema que hay. Entonces ahí es donde usted tiene que aprender a subir al monte, a orar, pero para interceder por otros. Eso significa, yo tengo problemas, sí son importantes, pero es más importante lo que él necesita, Dios. Y le damos la prioridad a otros en nuestro tiempo de oración, fíjese, hermano. Y esto es importante porque, mire, ¿sabe qué es lo que ocurre? Mire, en algún momento, hermano, de veras, es más fácil que diga alguien, es que yo tengo mucho que pedir por mi familia, pues ore más. Pero y por eso no me da tiempo para orar por otros, bien alcanza. Lo que tenemos que hacer es, hermano, ordenar. Cada vez que se recuerda, Señor, el hermano fulano de tal está en tal problema, te lo pongo en tus manos, bendícelo, Señor, y dale una respuesta. Ahí va la intercesión, mire. Una cuestión no requiere 5 horas. Cada vez que usted volteó a ver, el hermano aquel, la hermana aquel, mire, hay un montón. Cada vez que se recuerda, no está. Pero por eso dice, orad sin cesar. Una constancia donde ya, le repito, no está, Señor, ayúdame. No, está pidiendo por otros. Ese es un punto que necesitamos al momento de subir al monte, fíjese, hermano. Mire este otro. Mateo capítulo 17, verso 1 y 2. Léalo, por favor. Ajá. Entonces, mire, aquí hay una cosa que es necesaria. Ahora, ¿por qué razón? Porque viene Jesús. Dice que llevó Pedro, Jacobo y Juan, los tres se los llevó al monte alto. Se los llevó al monte y ahí se transfiguró delante de ellos. Ahora, ¿qué pasó? Mientras ellos estaban, dice que descendió como una nube, y cuando estaban ahí, ¿qué vieron ellos? ¿Se recuerdan? A Moisés, ¿y a quién más? A Elías. Y Pedro dijo, hagamos 3 enramadas. Hermano, una sobrenaturalidad. ¿Y qué oyeron? La voz de Dios. Mire, una figura muy bonita, porque la gente dice, ¿a quién le ponemos atención? ¿A la ley de Moisés o a los profetas? A ninguno de los dos. Es Antiguo Testamento. Porque dice, este es mi hijo amado, a él oíd. El Nuevo Testamento. Fíjese, mire, bonita la cuestión, porque ahora está usted ahí con el rema de Dios. Pero entonces, ¿eso qué? Subir al monte y ver la transfiguración habla de las experiencias que usted va a tener mientras está metido en el monte de Dios. Es donde viene la revelación de Dios en la palabra, es donde vienen las visiones, donde vienen los sueños, donde viene Dios y habla constantemente a su vida, donde le permite comprender algo. Por eso Pedro estaba orando, hermano, y mientras él estaba allí, el lienzo se le bajaron 3 veces y no entendió. A Pedro sí le costaba un montón. Entonces, cuando llegó a la casa de Cornelio y le explicó él, fíjate que yo estaba aquel día orando y llegó un ángel y me dijo esto y lo otro, ahora entiendo, dijo él. Le costó, pero entendió. Pero mire la cuestión, ¿qué es lo que pasa? Hermano, cuando usted sube al monte de Dios, usted necesita tener experiencias que Dios le muestre. Señor, ¿por qué esta situación? Pregunte, llegará la respuesta. Porque así se clama a mí, y yo te responderé. ¿Y qué dice? Y te enseñaré cosas grandes y qué ocultas, que tú no conoces la revelación de Dios. Hermano, a veces necesitamos eso. Ahora mire, sube usted al monte y le repito, ¿qué le va a enseñar Dios?
Porque mientras usted está ahí, Dios le pone, aquí hay un peligro, aquí hay esto, aquí está lo otro. Mire, Dios le va a mostrar algo que se está dando. Y nosotros en algún momento no le pusimos la debida atención. Y resulta que Dios nos está mostrando en su palabra, en lo que sea, lo que está sucediendo. Y le puede decir, mira, te van a engañar. Mira, aquí te van a estafar. Mira, aquí te van a robar. Aquí tal cosa, hermano. Y no me acuerdo quién estaba contando ahorita eso de que él estaba, no recuerdo si fue ahorita en el retiro de ahí, que estaba la cuestión, no me acuerdo si fue ahí, pero de un hermano, uno de los pastores comentaba eso, de que él estaba en un lugar y dice que cuando él estaba en esa cuestión, de repente empezó un ambiente pesado en su casa y no entendía por qué, hasta que Dios le mostró, no sabía ni por qué, en su casa le pusieron en 4 esquinas tierra de muertos, fíjese, le estaban haciendo brujerías, pero Dios se lo mostró. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Mire, él subió al monte y Dios le mostró. Ahora, ¿qué es lo que tiene a veces la gente? Señor, qué raro que sí, pero ese es un ambiente espiritual contrario a lo que usted no vive siempre. Y uno dice, pero ¿qué estará pasando? Hay que pedir la revelación, por eso hay que subir al monte, para que Dios diga, y esa es la razón por lo que está pasando ahí. Hermano, por eso necesitamos acercarnos más y más, ¿verdad que sí? Miremos el último, Deuteronomio, pues, capítulo 11. Lea usted el versículo 29. Por favor. Ajá. Entonces, fíjese, aquí subieron 2. Eran de las tribus, 6 de un lado y 6 de la otra. El punto básico es que dice, 6 iban a extender la bendición y 6 iban a extender la maldición. Ese era en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo, ¿qué es lo que dice la Biblia? Bendecid y ¿qué? No maldigáis. Cuando está diciendo eso es, ¿a qué sube usted? A bendecir. Hermano, mire, y bendecir a veces resulta difícil. A veces resulta difícil cuando la gente ha tenido problemas con alguien, cuando hay un conflicto. Pero en lugar de decir, ojalá que le vaya mal, primero está hablando mal. Recuerde, el apóstol lo ha dicho y eso es cierto, porque cuando usted empieza a revisar la estructura del idioma castellano, tiene influencias de distintos idiomas. Y ese ojalá, la frase es árabe, y precisamente es quiera Alá. Una invocación, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos otras palabras como del inglés también, ¿verdad? Viene la gente y tiene su guardián, ¿cómo le dice? Guachimán. Aquí así le dicen, ¿verdad? ¿Sabía usted que le dicen en Guatemala guachimán a un cuate por ahí? Le dice, ¿quién está? El guachimán. Ahora, como en inglés, ¿qué es? ¿Cómo se dice? Hermanos. Ahí está. Sí, es un vigía. Ese es el vigía, pero aquí guachimán. Ya hasta torcieron el inglés, ¿verdad? Y así usted lo ve en serio, hay frases que la gente habla y le digo, torcieron el idioma, ¿verdad? Pero regresemos al punto, hermano, porque entonces, le repito, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que subir ¿a qué? A bendecir. Hay que aprender a bendecir de una manera adecuada. ¿A qué va a subir usted al monte? Le repito, a eso. Entonces significa que en algún momento usted tiene que estar consciente de las cosas que es y de las cosas que tiene, para que entonces, hermano, podamos hacer todo bien. Si usted aprende a bendecir, no le va a poner obstáculos. Es que es tal persona, no merece la bendición. ¿Quién dice que no? Usted y yo estábamos igual. Efesios dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Así que mire, por misericordia Dios trajo su bendición y estamos aquí. Entonces, hermano, hay gente que también lo necesita. Pero es que me debe. Entonces ore para que consiga trabajo y que le pague rápido. Pero mire, hermano, ¿qué es lo que hay que hacer?
Les repito, hay que cambiar de actitud, hay que aprender a bendecir. Si usted aprende a bendecir, entonces, hermano, le va a ir bien a usted también. Porque la bendición brotó de su vida. Y la Biblia dice que recuerde que la contaminación no es lo que no es por lo que come, sino del corazón, de la abundancia que hay. Marcos 7:20 dice que de ahí sale todo lo malo. Ahora, si usted solo tiene bendición, ¿de dónde va a brotar? A usted mismo lo va a bendecir también Dios. Amén, hermano. Amén. Entonces, mire, ahí está la cuestión. Entonces, una pregunta. ¿Ha subido usted al monte? ¿A qué ha ido? Es la cuestión. Cierren sus ojos un momento. Y consideremos eso un momentito. ¿A qué subió usted? No sé. O la pregunta más difícil sería, ¿por qué no ha querido subir al monte? Porque eso también se puede dar, ¿verdad? Hay gente que está consciente que debe de subir al monte y no lo hace. No se quede abajo, hermano. Es importante que subamos.